Hola y bienvenidos a Dolwar. El día de hoy continuamos con nuestra serie de videos sobre introducción a videojuegos con Flooded y Flame. Esta vez te traigo el juego Rey al Castillo, donde nuestro rey tiene que intentar llegar al castillo evitando a los enemigos. Y esto lo hará a través de movimientos de clic, celdas para que se mueva a las celdas aledañas. Tendremos persecución del enemigo. Y adicional haremos alternancia por turnos y victoria y derrota, así que será algo muy interesante. Vamos a ello. Ahora estamos aquí en el código. Básicamente tenemos un proyecto de Flooded normal. Les recuerdo que lo inicial que hay que hacer para empezar a crear nuestro videojuego es poner la dependencia de Flame en la última versión. Y adicional vamos a tener nuestra carpeta de asset e image aquí ya puesta con nuestros personajes, el castillo, en este caso el enemigo que va a ser la muerte, y tenemos aquí el castillo, el rey, todo claro. Y recordemos que en el puspec.jam tenemos que agregar la dirección de los assets. Listo, entonces tenemos ya nuestros assets puestos, que se los dejo, recuerden, aquí abajo en la descripción del video. Y tenemos entonces ya nuestro proyecto en Flame. ¿Qué tenemos que hacer inicialmente? Lo que hemos hecho básicamente en todo este recorrido, que es crear nuestra estructura inicial base. Entonces, inicialmente, recordemos, vamos a cortar aquí y vamos a crear un class myGame que extends de Flame Game. Eso. Muy bien. Si notan, básicamente lo que está haciendo en este momento en Visual Studio es que me está intentando autocompletar código. Eso es algo nuevo que vamos a ir probando, que básicamente es el Copilot de GitHub, que está totalmente gratis para todos. Así que los invito a que igual hagan esto, usen este Copilot para que les ayude a trabajar mucho más rápido y ágil. Vamos a ver si eso se ve reflejado un poco en la creación de nuestro juego. Entonces, aquí llamamos a nuestro Game Widget. Fíjese que me autocompleta. Eso es el Copilot. Y me evito entonces unos segundos de tiempo. ¿Listos? Tenemos entonces myGame. Lo primero, vamos a crear el onload y lo vamos a tener por ahora ahí, ¿cierto? Que es donde vamos a cargar, recordemos, esa configuración inicial de mi juego. Para esa configuración inicial de mi juego necesito, no late, necesito static, que es... Recordemos, para este caso que es de tipo tablero, pues necesito una estructura base, ¿cierto? No necesito movimiento de cámara, no necesito pues un tamaño muy grande, necesito específicamente un tamaño para el tablero, que es mi zona de juego. En este caso, entonces, voy a crear una escena base, es un screen size, pero en este caso va a ser de 400 por 400, que va a ser mi tablero, el tablero en el que voy a estar jugando. Muy bien, adicional a eso, entonces aquí voy a crear también una variable que es late camera component. ¿Listos? Y en el onload ya lo inicializamos. Vamos a poner el onload async y aquí fíjense que intenta autocompletarme como a lo que más o menos considera Copilot que podría poner. Pero Copilot se va a ir adaptando a mi forma de codificar o al contexto bajo el que yo estoy codificando. Entonces no se preocupen si al inicio intenta autocompletarles con algo feo, que con solo darle tabulador te pone todo lo que te está mostrando ahí como a modo de comentario, ¿cierto? Pero no se dejen influenciar tanto por ello, porque recuerden que ustedes tienen que tener igualmente claro qué es lo que quieren hacer. No se lo dejen hacer todo. Listo, como consejo. Entonces, ponemos aquí camera component igual a camera component.widthFirstResolution. En este caso va en size de screen size, le puse punto x.
En este caso, fíjense lo lindo que va a hacer aquí. Para la altura, él me va a detectar que lo necesito en Y. Son detallitos que ya él se va a ir acostumbrando básicamente a hacer. Yo en este caso voy a renombrar este screenshot por escena, porque creo que estoy trabajando es una escena y creo que así es más fácil. Listo. Tengo mi escena, mi cámara component. Listo. Tengo mi escena, mi camera component, ¿cierto? Básicamente mi tamaño y todo. ¿Qué me falta? Básicamente el Word. Recordemos que esta resolución fija se le aplica a un mundo, ¿cierto? Que es un componente básicamente. Entonces vamos a crear un nuevo archivo aquí que se va a llamar level game.dart. Muy bien, tenemos level game.dart y vamos a crear aquí un class, en este caso level game, y va a extender de world. Listo, por ahora tengámoslo así, no vamos a hacer todavía nada ahí. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear ese, vamos a inicializarlo. Entonces final level game va a ser igual a level game. Listo, aquí no me recibe Sensei, solo el level game. Y entonces aquí hay un word que me va a recibir ese level game. ¿Qué más hay que hacer? Recordemos el camera component.viewfinder.anchor. Hay que configurarlo para que el anchor sea no center sino top left. Recordemos que básicamente el ancho de la cámara, o sea el anchor, cuando inicializamos básicamente un juego y usamos el camera component, va a utilizar el punto 00 central como si estuviera en todo el centro del canvas, o sea del cuadro de juego. En este caso lo que estamos haciendo es decirle, ve, tu punto inicial no va a ser ahí, sino que va a ser en la parte superior izquierda. Eso hasta ahí lo tenemos clarísimo. Ahora, luego de hacer estas configuraciones, añadimos add all, añadimos los componentes aquí. Miren que me va autocompletando. Eso es lo lindo de Copilot cuando se va acostumbrando. Camera component, level game, los añadimos. Hasta aquí ya tenemos nuestra estructura base de juego. Me gustaría agregarle algo más. Vamos aquí abajo, fuera del unload, vamos a llamar a background color y vamos a hacer operación así, flechita, y ponemos colors.green. Y vamos a utilizar por ejemplo el shade 800 como fondo de nuestro juego, ¿cierto? Más o menos ahí vemos una tonalidad de más o menos pues el color. Ustedes pueden tener un color totalmente diferente, siéntanse libres de escogerlo. Y listo, y con esto vamos a darle correr a nuestro juego. Listo, entonces vamos a esperar un momentico a que termine de correr. Muy bien, ya tenemos aquí entonces nuestro juego, ¿cierto? Ahí lo estamos viendo. Básicamente es un fondo verde, todavía no tenemos absolutamente nada. Una vez que ya corrió, que ya tenemos nuestra base para ir básicamente haciendo nuestro juego, lo que vamos a hacer primero que todo es el tablero, ¿cierto? Vamos a trabajar lo que sería nuestro tablero. Vamos a crear aquí new file, vamos a llamarlo board, gameboard.dart. Muy bien, y aquí vamos a crear una clase gameboard que va a extender de component. Recordemos que básicamente cuando extendemos directamente component ya le estamos diciendo debemos a construir algo básico de bloques, ¿cierto? Entonces esto ya lo vimos en el de conecta colores, que si no lo han visto los invito a que vayan y lo vean. Y básicamente entonces ahí lo vamos a usar. ¿Qué más necesitamos entonces para nuestro tablero que vamos a empezar a crear? Primero, cuánta cantidad de filas y cuánta cantidad de columnas va a tener. En este caso,
yo voy a tener unas 8 por 8 más o menos. Entonces final int rows, mira que me lo autocompleta, va a ser igual a 8. No sé si me está escuchando, pero me lo autocompleto en 8. Y columnas también en 8, pero columna lo voy a llamar cols nada más para que sea más sencillo. Y necesitamos el tamaño de la celda, ¿cierto? El tamaño de la celda. En este caso, pues tenemos un tablero de 400 por 400, porque fue más o menos el tamaño que le dimos a nuestra zona de juego. Y si son 8, 400 dividido 8, pues da 50 efectivamente, que debería ser cada celda. Entonces, final double cell size, 40 no, 50. Muy bien, guardamos ahí, ya tenemos nuestras celdas. ¿Qué continuamos aquí? A renderizar básicamente nuestro tablero. Entonces para eso utilizamos el render. ¿Listos? Dentro del render dejamos el super. Y aquí abajo hacemos primero un for. En este caso con row. Row. Y rows. Eso. Y aquí row más. Para iterar por cada fila. Ahora dentro, fíjense que me lo intenta autocompletar, ¿cierto? No le vamos a hacer caso aquí, vamos a hacer solo el for. Y aquí en el for, aquí, bueno, lo autocompletamos, pero voy a eliminarlo de dentro. ¿Listos? Tenemos nuestro doble for. Ahora bien, tenemos que definir nuestra recta, que básicamente es este pedacito que me ponen aquí. Entonces final rect va a ser igual a esto. Recordemos, básicamente cuando esto me está generando es como la estructura de mi rectángulo, que cómo va a ser, ¿cierto? Entonces recibe punto inicial a la derecha, arriba, y el tamaño de la celda ancho por alto, ¿cierto? En este caso es el mismo. ¿Por qué call por cell size? Porque si la columna y la fila está en el 00, o sea es el punto inicial, cuando se multiplique por cell size pues va a ser 0 todavía. Pero cuando por ejemplo la columna sea 1, 1 por 50, 50, y en la fila 0 por 50, 0, entonces 50.0 va a ser el punto inicial de la segunda columna o de la segunda celda. Y así, si te vas yendo por esta integración de fors, te vas a dar cuenta de que vamos a estar obteniendo el punto inicial de cada celda y adicional el tamaño del ancho y el alto, que es 50 por 50. Entonces vamos a estar avanzando de 50 en 50. Tenemos nuestra recta. ¿Qué nos falta aquí? Nos falta, entonces vamos a crear un final paint, ¿sí? Aquí con color. Básicamente aquí lo que hace es que nos genera un tablero de blanco y negro. ¿Por qué? Porque dice que si son pares, básicamente use un color, si no utilice el otro. Esto es por si quieren utilizar dos colores, por si fueran a hacer un tablero de ajedrez, por ejemplo. En este caso yo simplemente voy a poner un color, colors.white, ¿cierto? Y hay que importar material para esto. Ahí tengo. Segundo, tengo que definir el estilo. Entonces paint.style y va a ser stroke. ¿Por qué stroke? Básicamente en nuestro canvas.drawRect, vea que me lo autocompletó. El stroke es el que solo da el borde, el fill es el que llena completo. En este caso pues yo ya tengo un fondo que es mi fondo verde, yo solo necesito que se vea dónde está cada cuadro dentro del juego. Entonces en este caso el canvas draw red es más que suficiente. Vamos a level game, que es donde vamos a tener todas las configuraciones de mi juego ya al fin y al cabo, ¿sí? Y vamos a tener aquí entonces el onload. Muy bien, que lo hacemos a asíncrono. Y aquí entonces primero voy a crear por aquí late game board
Bueno, ahí me lo completó. Muy bien. Y entonces aquí dentro ya le digo game board y añadimos game board. Vean que eso es autocompletando, eso es una belleza. Recargamos, abrimos nuestro juego y ahí ya se puede ver el tema de las celdas, ¿cierto? Ahí ya lo podemos ver un poco más claro, nuestras celdas, ¿cierto? Muy bien, tenemos ya nuestras celdas. Ahora vamos a lo que sería el tema de agregar nuestros personajes. Para eso voy a crear por aquí una nueva carpeta que se va a llamar elementos. Elements. ¿Sí? Que va a ser como todos esos elementos que voy a tener dentro de mi juego. En este caso, el castillo, etcétera, ¿cierto? Voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar unit widget, que va a ser el widget unitario, que básicamente va a ser como esa abstracción por medio de la cual yo voy a poder crear mis personajes, elementos, etcétera, ¿cierto? O incluso directamente crearlos, ¿por qué no? Y va a extender de un sprite component. Muy bien. Aquí dentro esto no. Y aquí ponemos un onload. Perfecto. Lo ponemos async y listo. Básicamente aquí vamos a cargar el recurso de ese onload, por así decirlo. Para este caso, pues no tengo como tal cuál va a ser la unidad que va a recibir este sprite, ¿cierto? Recordemos que tiene la palabra reservada sprite y ahí básicamente me lo está autocompletando. Entonces sprite.load, ¿cierto? Y el ancho y el alto, que en este caso pues yo prefiero un size igual a vector 50-50, o recuerden que podemos utilizar el vector.all 50, ¿cierto? Diferentes maneras de trabajarlo. En este caso no tengo una unidad como tal, sino que voy a recibir a través de parámetro el string es sprite path, eso. Y este sprite path se lo traigo al load y así ya cargo la imagen. Me sale error, claro, porque unit widget tiene que recibirlo como parámetro. Muy bien, ya tenemos entonces la unidad. Tenemos la unidad, tenemos el onload. Ahora voy a crear, por ejemplo, por aquí un nuevo elemento que va a ser king.dart. Creamos la clase king y va a extender de unit widget. Ojo, de unit widget. En este caso me sale error porque me dice que tengo que crear un super constructor para mandarle el sprite path. Sencillito, ¿cierto? Básico. Muy bien. Podría decirle directamente aquí al super cuál es el valor, si no quiero asignárselo por fuera. En este caso, super king.png, que es la que tengo aquí. Fíjense que el autocompletado es una belleza. Así que corran a utilizar Copilot de GitHub si no lo han hecho. Muy bien. Ahora agreguemos estos elementos al juego. Por ejemplo, entonces vengo al level game y voy a crear por aquí late king y voy a crear late unit widget y lo voy a llamar el castle. Listo. Importamos de aquí. Perfecto. Porque bueno, hay dos formas de utilizar el unit widget. Puedo crear directamente un elemento que sea de ese tipo widget, o en este caso creé un king que depende de ello para que la estructura fuera más simple. Entonces, como para que ustedes miren las diferentes formas que tenemos de poder hacerlo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, acá quiero añadir el castillo. Entonces castle primero es igual a unit widget y recibe el castle.png, que es como se inicializa, y le vamos a dar .position
¿Y en dónde se va a posicionar? Pues de mi tablero yo quiero que se posicione aquí abajo en la última casilla, porque pues es el punto más lejano y nuestro personaje tiene que llegar a él, ¿cierto? Entonces sería esta ubicación de aquí, que esta ubicación viene a ser 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Entonces hacia abajo también es 350, por lo tanto es 350 por 350. Guardamos y add custom. Y para el rey king va a ser igual a king, y aquí el position, aquí me ponen 50-50, que 50-50 sería, este es el 00, este es el 50, entonces 50 hacia abajo es aquí, o sea que me lo pondría en esta casilla. Sí, podemos dejarlo ahí, ¿por qué no? O ponerlo en la posición 00, yo lo voy a dejar ahí por ahora. Y añadimos el rey. Muy bien, después de añadirlo recuerden hot restart para que se vean los cambios reflejados, y ahí ya se ven, ¿cierto? Ahí ya se ve nuestro rey, se ve nuestro castillo, que es al donde tenemos que llegar. Ahora pues podemos ya entonces agregar la lógica del movimiento, que nuestro personaje se mueva cuando le demos clic a uno de los cuadrados aledaños. ¿Listos? Entonces, ¿cómo hacemos la lógica de movimiento? Primero venimos al level game y le damos aquí with tap callbacks para que reciba taps, ¿cierto? Para que reciba el tap. Y aquí abajo vamos a ponerle on tap down, ¿cierto? Cuando yo le dé clic abajo. Hasta aquí nada del otro mundo, ¿cierto? Entonces, primero tengo que detectar en qué columna y en qué fila le di clic, ¿sí? Porque tenemos un tablero. Yo sé detectar en qué punto le di clic, pero necesito entonces hacer esa conversión a en qué celda. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, primero final call va a ser igual a... Fíjense que aquí me lo autocompleta con algo malo, algo que no está bien, pero pues me da una idea de cómo se maneja, ¿cierto? En este caso es la posición en X de mi evento, de mi clic, dividido el tamaño de la celda, porque de esta manera ya sabemos en qué columna está. Punto floor es para hacer un aproximado, ¿cierto? Que te dé un valor exacto, que no te dé 1 punto algo, algo punto algo, no, que te dé el aproximado, el más cercano, ¿cierto? Entonces tenemos que cambiar esto. Entonces es event y punto. Fíjense que recibe un montón, pero recibe varios. Recibe canvas position, device position, local position, parent contest. Hay varios, ¿cierto? Nosotros podríamos tranquilamente poner, por ejemplo, un print aquí arriba. Print, que en este caso sería local, event local position. Y de esta manera podemos comprobar qué posición me está tomando el clic cuando yo le doy clic en algún lado. Entonces, por ejemplo, puedo abrir consola, abro mi juego y si yo le doy clic, por ejemplo, en este cuadro que estoy señalando acá, básicamente debe estar entre la posición, esto es 50, 100, entre la posición 100 y 150 en X. Y en Y debe estar entre la posición 50 y la 100. Entonces, si le doy clic aquí, pin, vamos que me imprimió. No me está imprimiendo nada. Efectivamente, vamos a hacer un hot restart. Y ahora sí. Ahí ya me imprimió. Entonces está entre la 100 y está entre el 50 y el 100. Entonces fíjense que el local position ya me da la posición local bajo la cual estoy trabajando. Si le doy por fuera clic no hace nada, pero si le doy por ejemplo aquí debe estar entre 0 y 50, miren 23, y entre todavía 50 y 100. Entonces por lo tanto local position es el que nos va a servir para nuestro juego. ¿Por qué? Porque si utilizo por ejemplo canvas position me da la posición de todo el canvas, ¿sí?
Por ejemplo, si yo le doy clic por aquí por fuera, vamos a darle un hot restart, eso, y abramos consola para que podamos ver. Si le doy clic por aquí, me empieza a tomar valores un poco más descabellados. Fíjense, por ejemplo, si le doy clic en este primero, me está tomando valores de 100 algo, ¿cierto? Pero si lo pongo más pequeño, me está tomando valores más pequeños. En cambio, con el local position, no importa el tamaño del dispositivo, se va a basar en el tamaño base que yo le di. Entonces, ya sabemos local, en este caso, local position. Muy bien, local position punto x va a ser entonces nuestra columna. Final row local position punto y, ya me lo autocompleta. Tenemos la fila. Vamos, toda la fila y la columna. Ahora entonces ya tenemos nuestra celda objetivo. Target, final target position, o sea, posición objetivo. Y aquí tenemos entonces call por gameboard cell size y row por gameboard.cell size. De esta manera ya tenemos entonces la posición objetivo a la cual quiero llegar, o sea, cuál es la celda a la que quiero llegar. Ahora bien, yo necesito que, si yo básicamente le digo a mi personaje que tome esa nueva posición, este move to no existe, no sé por qué me lo autocompleta así, pero si yo le digo a nuestro rey que tome esa posición, por ejemplo, punto position, le decimos que va a ser igual a la posición objetivo, donde yo le dé clic se va a ir allá, y eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? La gracia es que limitemos los movimientos a básicamente las celdas aledañas, como si fuera un ajedrez, que solo se pueden mover, bueno, algunos dentro de sus propias celdas, y que así se vaya moviendo de uno en uno. Entonces esta parte así directo no, pero entonces acá hacemos un if, y aquí en el if hacemos una especie de condición donde dice target, o sea, posición objetiva, menos posición del rey. A ver, que aquí me lo autocompleto mucho y yo quiero explicarles. Position punto length igual, debe ser igual, no debe ser menor al tamaño de la celda. ¿Qué hace esta funcioncita? ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente esto es lo que en matemática se conoce como la distancia entre dos puntos, ¿sí? Cuando hacemos la resta de dos vectores y le aplicamos a esa resta un punto length, estamos encontrando la distancia entre un punto y el otro, ¿sí? Esto es básicamente en matemática, cuando tenemos dos puntos en una recta o algo, y queremos saber cuál es la distancia entre esos dos puntos o el tamaño de la recta en esos dos puntos. Lo que se hace es como raíz del primero al cuadrado, al segundo al cuadrado, y hay cosas así, ¿cierto? Pues básicamente esto te lo simplifica y te halla esa distancia. De esta manera ya yo sé que la distancia máxima del mouse es la diagonal, o sea, este tamaño de aquí, ¿cierto? Este tamaño de aquí. Entonces, si yo, por ejemplo, imprimo esta distancia, básicamente pues podría analizar cuál sería el valor máximo de distancia que podría tomar mi mouse. Pero pues esto igual implicaría que en las horizontales y en las verticales, horizontales y verticales, falle de pronto un poco, porque si utilizo siempre el tamaño máximo. En este caso, si utilizo por ejemplo gameboard.cell size, que es 50, le estoy diciendo la posición objetivo menos la distancia que hay a la posición del rey debe ser menor a 50. Pero entonces, ¿qué pasa con esa condición? Recarguemos y verás. Si yo lo doy aquí cerquita,
no está pasando absolutamente nada. La posición debe ser menor a 50. A ver si logramos. No, es que no se aplica en nada básicamente. No se está aplicando entonces. Si la distancia es menor o igual, ¿cierto? Se podría poner eso. Y recargamos. Y no, es que fíjense que no. Bueno, ahí raro. Por aquí me la está tomando. Pero si porque la quiero aquí. Vea, es que me está tomando valores muy cerquita, ¿cierto? Al menos en los laterales el máximo es 50. Pero en la diagonal, si aplico aquí, es que ni siquiera me toma las posiciones de la celda en diagonal, ¿cierto? Entonces, lo que puedo hacer es aquí por 1.5 para que el máximo sea 75. Recargamos. Y ahí ya me coge la diagonal. Esto básicamente es cuestión de calcularlo, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia máxima que puede tomar? ¿Cuál es la mínima para que al menos te haga como ese balance, ¿cierto? Muy bien, tengo entonces ya la posición de mi personaje, ya se mueve. Ahora vamos a agregar enemigos que tengan esa lógica de persecución. Entonces primero creo un archivo enemy.dart dentro de los elementos, class enemy, que va a extender de unit widget. En este caso vamos a ver, aquí a veces me autocompleta y me autocompletó, pero en este caso enemy no es mi personaje sino dead. Muy bien. Y vamos a crear aquí un void move towards y básicamente este move towards lo que me va a recibir una posición, un vector 2 target position. Perfecto, una posición. Aquí me autocompleta con una forma como de perseguir a mi personaje directamente. Pues este no lo vamos a usar directamente. Lo que vamos a hacer es algo sencillo. Vamos a hacer una inteligencia. Básicamente estas inteligencias, como lo suponíamos o lo creíamos antes, mucho antes, era que cuando un enemigo nos perseguía, nosotros nos preguntábamos pues, qué inteligencia están usando para que el enemigo piense que me tiene que perseguir. Es raro, ¿cierto? Pero realmente no es simplemente unos condicionales. Entonces, por ejemplo, la primera condicional es que si mi posición en X es menor a la posición en X de mi objetivo, que ya ahorita le decimos que ese objetivo es el rey, entonces la posición en X en este caso, como estamos en un tablero de 50 por 50, lo vamos a hacer que se mueva de 50 en 50. Entonces, de 50 en 50. Entonces, si mi posición en X es menor a la posición en X, pues sumo entonces a mi posición en X. Si es al contrario, si mi posición en X es mayor a la posición en X del personaje, entonces le resto. Lo importante es como acercarme lo mayor cantidad posible en ese solo movimiento, ¿cierto? Ahora, esto no como un else if, sino como un if. Y vamos a poner aquí también el if de y y el otro if de y. Que miren que Copilot me lo autocompleta. Entonces, en y si es menor, entonces somos 50, si es mayor, le resto, porque recordemos que básicamente así funciona. Guardamos y agregamos el enemigo entonces a nuestro unload, ¿cierto? A nuestro level game. Entonces venimos aquí arriba, vamos a crear un late enemy. Eso. Y por aquí, bueno, creo que igual hasta de pronto queremos agregar varios, ¿cierto? Entonces list
enemy y aquí le ponemos enemies porque pueden ser varios. Y aquí le ponemos entonces enemies es igual a, abro una lista y dentro ponemos, ahí me puso varios enemigos, ¿ven? Muchos de hecho, pero vamos a dejarlo ahí. Y tenemos que agregarlos for in, entonces aquí ponemos enemy en enemies, aquí no sé por qué me lo puse en mayúscula, y aquí entonces add enemy puntico. Entonces así añado cada uno de los enemigos, recargamos y ahí tenemos a todos los enemigos. Muchísimos, me parece, muchísimos. Pero bueno, vamos a dejar uno, vamos a dejar este de aquí, solo como para poder hacer las pruebas y ejemplos. Listo. Recargamos y se me debió quedar solo uno. Muy bien. Entonces, si yo ando, él debería empezar a perseguirme. Y es por turnos, o sea, ando yo, se mueve él, ando yo, se mueve, y así sucesivamente. Entonces, para eso vamos a crear un controlador de turnos. Entonces vamos a crear una nueva carpeta, manager, y dentro de manager vamos a crear un turn manager.dart. Creamos una class turn manager y dentro de la class ponemos bool is player turn inicialmente en true, void en turn si termina el turn. Entonces pues aquí básicamente pues, cambia el estado. Yo lo voy a poner directamente en false porque quiero también aquí si vuelve y empieza el turno del player, ¿cierto? Start turn. Entonces si termina el turno lo pone en false, si vuelve y empieza el turno lo pone en true. Ahora entonces en nuestro level game vamos a poner aquí un late turn manager, muy bien. Y aquí dentro entonces lo inicializamos, turn manager, aquí no sé por qué king enemy se no recibe nada. Y aquí le decimos turn manager punto start turn. De esta manera cuando inicializo me inicializa el start turn, o sea que indica que el turno es el mío, ¿cierto? El del jugador. Muy bien. Ahora necesitamos básicamente que haya el movimiento para los enemigos. Entonces cuando sea el turno del enemigo, claro está. Entonces void handle enemy turn. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el enemigo cuando le toque a él? Entonces, este for me gusta. Por cada enemigo se va a mover a la posición del rey. Entonces, con esta forma se mueve a la posición del rey. Bien. Cuando ya se termina de mover básicamente el enemigo, entonces no termina el turno, sino que empieza el turno otra vez del player, ¿sí? Entonces se mueve el enemigo, empieza mi turno otra vez. Ahora, ¿cuándo finaliza mi turno como tal? Esa es la pregunta del millón. Básicamente vamos a este on tap down, que es donde hacemos el movimiento. Una vez yo mueva a mi rey, lo primero que va a pasar es que turn manager voy a terminar mi turno. En cuanto termina mi turno, entonces es el turno del enemigo, ¿sí? Entonces de esta manera ya entonces cuando el enemigo juega vuelve a ser mi turno y así tenemos un control de turnos ahí en nuestro juego. Muy bien, recargamos, abrimos y ahí ya vemos que me está persiguiendo, ¿cierto? Volvemos a hacerle ta.
es muy difícil, créanme. Es que nadie se escapa de la muerte, señores. Fíjense que aquí, mientras mientras me sigo moviendo, me sigue persiguiendo, pero pues yo no debería poder moverme más, o sea, ya me atrapó, ¿cierto? Así que vamos con esta última parte, que sería la de agregar las condiciones de victoria y derrota. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en el level game, vamos a crear un void check game state para ver el estado del juego, y dentro vamos a poner un par de condicionales. Entonces, sí, pues aquí me ponen unos condicionales, pues, pero no, vamos a hacer los nuestros, porque primero quiero hacer la validación de cuando llegue yo al castillo. Entonces, fíjense que aquí me hizo una autocompletación, y es que si la distancia entre mi personaje y el castillo es menor a 10, porque pues ya están prácticamente uno encima del otro. Si la distancia es muy pequeñita, quiere decir que ya gané, que sí llegué, ¿cierto? Facilito. Y ahora tenemos que hacer un for por cada enemigo, efectivamente. Y por cada enemigo le preguntamos si la distancia entre el enemigo y mi rey es muy pequeñita, quiere decir que yo perdí, ¿sí? Este es el condicional. Adicional a eso le voy a poner que si gano, para esto entonces ya necesito agregar aquí una referencia al juego, hasGameRef, muy bien. Y aquí abajo entonces ya necesito decirle game.pauseEngine. ¿Qué quiere decir? Que básicamente si ya terminé el juego, o sea, me atraparon o llegué al rey, entonces que se pause el juego y me imprima este mensaje. Entonces recargamos, abrimos aquí, muy bien, y venimos jugando tal, y me atrapó. Bueno, no estoy llamando este check game state en ningún lado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir el update, que recuerden que el update siempre se está llamando, y lo que voy a hacer es que dentro del update voy a chequear el estado del juego. Entonces él todo el tiempo va a estar analizando si esto se cumplió o no. Muy bien, recargamos y ahora sí comprobémoslo. Me atrapó, ¿sí? Ya por más que le doy clic, no puedo moverme a ningún lado. Y en consola ya me imprimió el Julius, ¿sí? Ahora, como lo veo tan difícil, ya que descubramos cómo ganarle, voy a comentar el enemigo. Recargamos y voy a ver si llegando al castillo, listo, llegué al castillo, ya no me puedo mover más y ya me imprimió You Win. Ya ustedes, pues queda ya como a consideración de cada uno de ustedes cómo quiere básicamente pues como modificar el juego, ponerle niveles, no sé, cambiar el tipo de movimiento, cambiar la información que vemos en el dibujo, pues ya eso es, o sea, en las celdas, o sea, todo eso ya es netamente configurable y pues ya no puede hacerlo. Lo otro es que recuerden que ya en el juego de Conecta los Colores vimos cómo poner mensajes en pantalla de ganaste y demás. Entonces también pueden irlos integrando por si quieren pues trabajarlo de esa manera. Entonces básicamente aquí tenemos lo que sería nuestro poderosísimo juego de tablero y de turnos. Así que espero esto les dé bastantes ideas. Muy bien, y eso ha sido todo por esta vez. Espero les haya gustado mucho, espero hayan disfrutado este tutorial y se les haya venido muchas ideas a la cabeza, porque ya esto les da paso, por ejemplo, a hacer juegos de el típico tic-tac-toe, que es una cosa simple. O pueden hacer también juegos tipo ajedrez, damas, no sé, ¿cierto? O ya un juego más especial como de turnos, de cartas, no sé. Se les abre un mundo de oportunidades con esto que espero sepan aprovecharlos. Así que muchísimas gracias por estar aquí.
Recuerden que si les está gustando, darle like. No olviden también suscribirse, que es totalmente gratuito, y activar la campanita. También ayúdenme compartiendo mucho este video, porque básicamente queremos llegarle a más personas y que aprendan tanto de desarrollo como de videojuegos. Así que es aprender mientras te diviertes. Por otro lado, recuerda que si tienes alguna duda, pregunta, inquietud, sugerencia, feedback, lo que sea, déjamelo aquí abajo en los comentarios, o incluso si quieres en alguna ocasión participar de alguno de los videos, no sé, mostrando algo de tu contenido o algún juego que hayas hecho. O sea, de verdad, la idea es que esto sea de la comunidad. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí y nada, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.